Nuestra historia comienza en una clínica. Un doctor se encuentra hablando con nuestra protagonista Larriete Blanche, le comunica que se equivocó con su diagnóstico, le afirma que ella no va a morir, que no tiene las horas contadas. Nuestra protagonista se encuentra asombrada ante esas palabras. De repente, recuerda todo lo que hizo al recibir su fatídico diagnóstico. Al pensar que tenía una enfermedad terminal, decidió vivir lo que le quedaba de vida como quisiera. Debido a eso, se involucró con el hombre equivocado, el duque de Candel, que es conocido por ser el mejor espadachín y dios de la guerra. Tras esta revelación, nuestra protagonista se encuentra en apuros y prefiere morir. Todo empezó 3 meses antes. Tras sentirse mal, visitó a un doctor en secreto. Al comentarle sus síntomas, que eran que no podía dormir, se hinchaba después de comer comida picante y su corazón palpitaba muy rápido. El doctor concluye que presentaba la enfermedad de locadura, que es una enfermedad producto de poseer demasiado maná. Nuestra protagonista se queda sin palabras. El doctor le comenta que su enfermedad es rara y desafortunadamente mortal, que solo le quedan 3 meses de vida. Luego, regresa a su mansión con ayuda de su doncella, deprimida y sin poder pensar en nada. Más tarde, tras meditarlo detenidamente, se decidió por hacer una lista de las cosas que le gustaría hacer antes de su final, una lista de deseos. Le pregunta a su doncella qué es lo que ella haría antes de morir, pero su doncella le responde que ella no podría morir y dejarla sola. Bromeando le dice que porque no sabe cepillarse el cabello sola, palabras que deprimen a nuestra protagonista. Su doncella le expresa que le gustaría probar todo tipo de pasteles. Nuestra protagonista se estaba preparando para asistir a una cena familiar, cosa que le disgusta, debido a la indiferencia con la que es tratada. Sus padres solo les interesa venderla a un rico marqués. Se siente cansada de fingir que no sabe nada. Luego aparece su hermano Rohan Blanche, demostrando que es el favorito de sus padres. Rohan, al ser el heredero de la familia, recibió clases de magia y sucesión, recibiendo el apoyo de toda la familia, mientras que nuestra pobre protagonista solo recibió clases de secretaria para ayudar a su hermano. Su hermano molesto le pregunta qué hace en la mesa. Indignada le responde que también es miembro de la familia, y se burla de él porque avergonzó a su profesor de magia. Le aconseja prestar más atención en clases, pensando por dentro que ella lo hubiese hecho mejor, debido a su gran talento mágico. Su hermano, enojado por sus palabras, vierte vino sobre ella, declarando que perdió su apetito por su culpa, y amenaza a sus padres que no comerá hasta que ella se fuera. Sus padres le dicen a Larriete que deje de molestar a su hermano y que se vaya a su habitación, mostrando así una vez más su favoritismo y su desinterés hacia ella. Cansada de esa situación, se levanta para dirigirse a su habitación, pensando en el poco tiempo que le queda y que su familia no les importará. Más decidida que nunca, decide no seguir viviendo de esa manera. Por eso el resto de tiempo que le queda lo vivirá como ella quiera. La vemos en su habitación completando su lista de deseos antes de morir. Hasta ahora tiene 5 deseos: darle un pastel a Anne, su sirvienta, obtener independencia, romper su compromiso con su debida cortesía, salir con alguien guapo y viajar al oeste, al fin decidida a no seguir siendo usada por su familia. A la mañana siguiente, se encuentra en el carruaje feliz por haber completado el primer deseo de su lista, un rico pastel para su sirvienta Anne. De repente, sienten un fuerte movimiento debido a que una de las ruedas se atascó. Al ver que viene un carruaje, decide que tiene que desviarlo debido al atasque. Nuestra sirvienta, al ver el carruaje, le advierte a la señorita que vuelva adentro porque el carruaje es del duque de Candel. Le dice que no salga y que esconda su rostro porque ella ya está comprometida. Candel es la familia más poderosa del imperio. El duque tiene fama de ser un monstruo. Asustada, siente un movimiento en el carruaje. Al ver hacia afuera, se da cuenta que hay un hombre observándola y que fue él quien levantó con una mano el carruaje para desatascar la rueda. Ingenuamente piensa que es el cochero de la familia Candel y le agradece. Esa misma tarde, ya de vuelta en la mansión, se encuentra con su prometido, el marqués de Segreve. No esperaba su visita. El marqués, siendo desagradable como siempre, se acerca a su prometida diciéndole que no espera la hora de casarse con ella y que no podrá salir de la cama durante días. Cuando eso ocurra, Larriete decide que es momento perfecto de cumplir con el tercer deseo de su lista, mientras el desagradable le susurraba lo mucho que le gusta su cara y que le gusta que sea difícil, que pagó mucho dinero por ella. Nuestra protagonista, sin titubear, decide usar magia y romper su compromiso con ese viejo espeluznante. Es el día perfecto para deshacerse de él. Ya no hay cortesía que valga. En la familia Blanche siempre nacen grandes magos. Dice que entre ellos nacerá una maga que enaltecerá a toda la generación. Esta es Larriete Blanche. Ella nació con un gran poder mágico, pero no le dieron la oportunidad de explotarlo, debido a su hermano Rohan Blanche, que será el sucesor de la familia, y estaba celoso de los poderes de su hermana. Pero aún así ella logró fortalecer su magia con la ayuda de un profesor que valoraba su talento.
fruto de haber aprendido de vez en cuando es que, puso de cabeza a su prometido el marqués. Nuestra protagonista, sin dudarlo ni un minuto, le dice al marqués que no tiene intención de casarse con él y que este compromiso termina hoy. Ella no está dispuesta a tratar con basuras como el que solo evalúan a las personas en base de dinero. Luego de tanto revuelo, aparecen sus padres preocupados. El padre con magia libera al marqués. El marqués se encuentra asustado y le jura que nunca olvidará esta ofensa. Los padres de Lariet se disculpan ante él, intentando justificar de que solo es joven. El marqués da por finalizado el trato de compromiso. En el fondo nuestra protagonista piensa que toda la situación es patética, una familia más preocupada por el dinero que por su propia hija y un marqués que compra personas con dinero. Sus padres arremeten contra ella, diciéndole que se volvió loca, a lo cual ella afirma que sí, que debió haberlo hecho antes y cómo no volverse loca con esta familia. De repente sintió una bofetada, su padre enojado por la situación le pega, indignado le pregunta si sabe lo que ha hecho, que por su culpa el ducado Blanche se hundirá en deudas. Ya harta, Lariete le dice a su padre que la persona que endeudó a la familia fue él y que ella no debería de ser quien pague la deuda. Les dice que ellos no tienen ningún afecto ni interés por ella, que la querían vender para recuperar su gloria, pero que ahora ella les quitará todo. Su madre empieza a gritarle de que toda su ropa, la comida, su cama, todo, pudo disfrutarlo todo porque es su hija y que es por eso que debe tomar la responsabilidad. A lo que ella responde que manejó todos los asuntos contables y gestionó todo el ducado que le correspondía a madre y que visitó un estado que le correspondía hacerlo a Rohan, su hermano, incluso aceptó casarse para pagar la deuda de su padre. Su padre le pregunta entonces por qué causó todo este accidente y que no sabe cómo pudo criar a una hija como ella. Le termina por decir que ya no la necesita, que la sacará del registro familiar y que se vaya de la casa. La madre intenta calmarlo. Lariete le pregunta si es tan importante una pieza de papel, que ella lo único que quería es estar en el corazón de sus padres, pero ahora no sabe si alguna vez estuvo ahí. Le agradece al duque y a la duquesa Blanche y se retira. Su padre, aún molesto, le grita que ni se le ocurra llevarse nada del ducado. Después de toda esa conmoción con sus padres, su hermano la persigue. Lariete le dice que no quiere una despedida suya, pero su hermano no fue a despedirla, quiere venganza por el insulto en la cena y por arruinar el estado de ánimo de la casa. Procede a burlarse de ella diciéndole que no sabe ni siquiera hacer magia elemental e intenta atacar con algún hechizo. Nuestra protagonista sin ningún esfuerzo se protege. Su hermano, sorprendido y sin esperarlo, recibe un ataque de ella. Lariete le dice que incluso sin haber recibido clases, a diferencia suya, es más fuerte. Procede a dejarlo sepultado gracias a la magia y se retira del lugar. Finalmente, habiendo abandonado la mansión, se encuentra cansada y sin rumbo, un poco triste porque tuvo que dejar a su fiel sirvienta Anne, por más que Anne quisiera seguirla, pero no iba a permitirlo debido a que no le queda mucho tiempo de vida. En un solo día cumplió 3 deseos de su lista, ahora solo quedan los últimos 2, se imagina con qué tipo de personas podría cumplir su cuarto deseo, pero se da cuenta que antes debe ganar mucho dinero si quiere vivir cómodamente, así que se decidió por buscar trabajo de lo mejor que se le da, que es de maga de purificación. La magia de purificación es menos eficiente que la curativa porque requiere demasiado maná. Las personas con poderes mágicos o poderes sagrados no pueden usarlo para sí mismos, por lo tanto no pueden curarse ellos mismos. Nuestra protagonista, sintiéndose orgullosa por tener demasiado maná, busca trabajo de maga purificadora, pero para su desgracia el puesto de mercenario no necesita ninguna maga purificadora debido a que hay muchos magos curativos, por lo tanto fue echada del negocio. Sintiéndose lamentable y triste, se dispone a buscar trabajo en otro puesto de mercenario, cuando de repente siente un jalón. Son unos ladrones. Tomaron su cartero donde se encontraba todo su dinero. Intenta correr tras ellos, pero ellos dicen no tenerle miedo a una simple maga de purificación. Lariete decide atacarlos con su magia, lo cual sorprende a los ladrones, pero les está perdiendo el ritmo debido a que son más rápidos. Grita por ayuda a la persona que se encuentra más adelante. Una persona se da la vuelta. Su apariencia era como la obra maestra del mismo dios. Los ladrones, impactados por el aura y el hedor que emana esta persona, se detienen. Al identificar el fétido olor se dan cuenta que se trata del duque de Candel. Sin titubear, el duque desenvaina su espada y los ataca, acabando con ellos. Sin ninguna emoción en su rostro, levanta la cartera de nuestra protagonista y se la devuelve. Ella se da cuenta que es la misma persona de la mañana y que lo confundió con el cochero. Arsan Candel es el duque de la familia más prestigiosa del imperio. También es conocido como la espada más grande del imperio, el mejor general donde vencer es algo natural. Él es un hombre que siempre es llamado para ir a la guerra debido a su naturaleza cruel. Y también, es el hombre más guapo que ella vio. Tímidamente aceptó la cartera de regreso.
piensa para sí misma que huele un poco mal, pero eso no importa ya que su apariencia es refrescante. También supone que con ese rostro debe tener mucha experiencia con mujeres. Piensa que puede ser quien cumpla su cuarto deseo y que no habrá problemas después en romper con él debido a su frío carácter. Nuestra protagonista ya está totalmente encantada con él. El duque al mirarla piensa que por su apariencia se trata de una mujer aristócrata, pero le extraña que ande por esos lugares sin escolta. Al observar se da cuenta que está temblando, así que supone que le tiene miedo como todos. Reflexiona que al menos que su maldición no termine todos le temerán sin importar lo que haga. Se pregunta por cuánto tiempo más tendrá que soportarlo. Nuestra protagonista sujeta al duque, lo cual lo sorprende, y le pregunta felizmente si tiene novia, que le gusta mucho su rostro y le propone salir por 3 meses. Una proposición un poco incómoda, se da cuenta que no se presentó aún, así que procede a presentarse como simplemente Larriete y le pregunta por su nombre, aunque ella ya sabe quién es, pero por educación le pregunta. Él, aún sorprendido por tal descarez de él, responde que se llama Arsán Candel. Nuestra protagonista le responde que tiene una voz muy bonita y cautivadora. El duque piensa que le está tomando el pelo, no entiende la actitud burbujeante de la mujer que está enfrente. Larriete le responde muy contenta y feliz: mucho gusto, Arsán. Al escucharlo el duque aprieta el puño y piensa que han pasado 20 años desde que alguien lo llama por su nombre. Larriete vuelve a nombrar su nombre y vuelve a preguntarle si quiere salir por 3 meses con ella, lo cual hace sentir incómodo y desconcertado al duque. Le responde si no vio cómo cortó a esos hombres, ¿por qué no le tiene miedo? Pensando que todo es una broma por parte de Larriete se retira. Al voltearse ve a Larriete con su mano en su nariz, acto que le hace pensar que no era sincera, que a ella en realidad le desagrada. Pero en realidad se limpiaba la hemorragia de su nariz debido a que no podía creer lo impresionante, carismático y sexy que es el duque. Decidida, se da cuenta que lo único que le falta tener a ese duque para tenerlo todo, es a ella. Más tarde, en una taberna tomando algo, frustrada se da cuenta que no sabe cómo encontrarlo. Se pone a escuchar una conversación sobre rumores de un gremio de información y el duque de Candel. El rumor dice que el duque está buscando un mago de purificación. Larriete se acerca para escuchar y les pregunta por qué el duque necesita un mago de purificación, y le responden que el duque está bajo una terrible maldición, que a medida que se acercan a él se puede sentir el olor a muerte. Larriete pregunta a qué se refiere con olor a muerte y le responden que es olor a cadáveres podridos, lo cual le extraña porque el olor que sentía cerca de él era sutil y no era tan malo. Le siguen contando que el duque quiere romper la maldición, por eso busca un mago de purificación, que la maldición es tan poderosa que todos los magos que trataron de curarlo renunciaron. La magia de purificación consume más maná que la magia curativa. Pero a diferencia de la magia curativa, la magia de purificación sirve para levantar maldiciones. A nuestra protagonista se le prendió la bombilla y se dio cuenta que ella es la maga que tanto busca. Debe ponerse en marcha e ir a la guarida del tigre para atrapar al tigre. Una semana después, al fin lo encuentra, gracias a que amenazó a un informante chismoso. Se aparece ante él, y le dice que olvide lo de salir juntos, que quizás eso lo puso nervioso, que en vez de salir pueden tener una relación de empleada y empleador. El duque le extraña porque pensó que le tenía miedo. Se presenta de nuevo como la mejor maga de purificación del imperio, Larriete Blanche. Ella afirma que le curará su maldición, lo cual sorprende al duque, que el precio es alojamiento, y procede a presentarle un contrato para firmar. Larriete se le quedó viendo, pensando que realmente sí es aterrador. El duque le pregunta si está dispuesta a asumir la responsabilidad sobre lo que dijo. La amenaza con que no podrá volver a ver el sol por la mañana si se trata de una broma, lo cual asusta a nuestra protagonista. Palabras que le hacen pensar que en realidad ella no aprendió magia correctamente, pero confía que es buena maga de purificación. Aún así no tiene nada que temer debido a que pronto morirá. Así que para demostrarle su poder, agarra una de las manos vendadas del duque, y utiliza todo su poder de purificación en ella. El duque queda sobresaltado ante tal despliegue de poder. Nuestra protagonista se da cuenta que necesita mucho más maná de lo que pensaba. No se imaginó de lo fuerte que se trataba la maldición del duque Arsán. Es tan fuerte que entra en conflicto con su magia de purificación. De igual forma, da todo de sí. Quedando totalmente agotada, le pide al duque que mire su mano. El duque, aún incrédulo y seguro de que no funcionará, debido a que lleva con esta maldición desde niño y nadie más que él sabe lo que es cargar con esa maldición. Procede a quitarse las vendas de la mano, aún resistiendo a no tener expectativas debido a tantas decepciones, pero al ver sus manos totalmente normales, su corazón empieza a latir con fuerzas, pensando que se trata de un milagro. Larriete le pregunta, sonriendo y riendo un poco, si ahora sí va a firmar el contrato. El duque, aún sorprendido sobre el milagro, aprieta sus manos, pensando que no quiere perderla.
De repente nuestra protagonista se desploma, agotada de gastar tanto maná, el duque la sostiene, convencido de que ya no puede dejarla ir, hasta que la maldición desaparezca, jura que siempre la tendrá a su lado. Así que, sosteniéndola entre sus brazos, firma el contrato. Más tarde, nuestra protagonista despierta en una habitación preguntándose dónde está, a su lado se encuentra el duque, le dice que ya despertó, a lo cual, ella le pregunta, ¿dónde estamos? El duque le responde que se encuentran en el ducado de Candel, que la trajo porque ella en el contrato pide que él le proporcione alojamiento y comida, aún sin saber de dónde es él. Larriete procede a disculparse y a agradecerle. El duque le dice que se quedará con el contrato, nuestra protagonista al ver que lo firmó, se puso muy contenta y se lanza hacia él, el duque le cuenta que es la primera vez que alguien rompe con la maldición. Larriete piensa que ya que no puede abrazarla con alegría, aunque sea, que le dé las manos y procede a agarrar sus manos, acto que sorprende al duque. Larriete le dice que la cuide bien, y que ella lo cuidará muy bien, mientras agita sus manos con alegría, que ahora tienen una relación empleador-empleada. El duque, intentando alejarse, se pregunta, ¿por qué ella no me tiene miedo? ¿Quién demonios es? Nuestra protagonista le pide que la llame Lari. Ante tanta efusividad, el duque abrumado se levanta, y le dice que solo estaba ahí para comprobar su estado de salud, debido a que se desmayó, que trajo su equipaje y como ya confirmó que está bien se retirará. Larriete triste, se le queda mirando y pensando ya que debe tener mucha experiencia en citas, se pregunta, ¿por qué es reacio con ella? Y piensa que tal vez no es su tipo. Pero eso no la detendrá, piensa que es capaz de cambiar sus preferencias, mientras lo mira con una mirada pícara, lo que sobresalta al duque, y le pide que descanse más ya que no cree que esté del todo recuperada, nuestra protagonista piensa que es muy dulce. El duque ya no aguantando la situación se retira y le dice que hablarán al día siguiente. Nuestra protagonista le responde que sí con mucha alegría. Ya sola en la habitación, nuestra protagonista estalla de emoción y en voz alta exclama que es un crimen mostrar ese rostro tan bonito cuando apenas despiertas, comparándolo con un tesoro familiar y que no puede creer que exista un rostro así. Del otro lado de la puerta, el duque se encuentra escuchando todos los halagos de la protagonista hacia su bello rostro, lo cual lo sonroja y afirma que es una mujer muy extraña. Al día siguiente, el duque se encuentra en su despacho leyendo algo, enfrente de él, en el piso se encuentra una muy contenta Larriete. El duque le pregunta si tiene algo que decirle, a lo que ella responde que estaba esperando que se lo preguntara y le pregunta por qué no comen juntos. El duque sorprendido pregunta, ¿qué?, a lo que ella responde, que lo estuvo esperando durante el desayuno. El duque le dice que debe tener un buen estómago para desear comer con él, sin entender nada, Larriete le pregunta qué quiere decir, a lo que el duque le interrumpe y le pregunta qué tanto sabe sobre su maldición, y ella le dice que no mucho y acerca una silla para poder sentarse frente a él. Él procede a contarle que la maldición es la maldición de los muertos, y por eso es más difícil de eliminarla, eso fue lo que le contó la persona que lo maldijo, él no puede lidiar con dicha persona, para poder encontrar una solución. La maldición sucedió cuando él tenía 7 años, y le cuenta que ella no nota el olor porque el vendaje tiene un hechizo antiolor, le dice que la maldición hace que la piel de todo el cuerpo pierda fuerza y se pudra, que llamó a muchos magos de purificación, pero que solo lograron ralentizar la maldición, que nadie pudo romperla. El duque piensa para sus adentros, que está bien si ella desea huir, porque sabe que es repugnante, pero no lo permitirá, así eso signifique encerrarla a su lado. Él hará cualquier cosa con tal de que rompa su maldición. Larriete sujeta una de sus manos malditas suavemente y le pregunta si le duele, que debe de doler mucho, y que debió haber sido difícil para él. Ella reflexiona que no sabe lo difícil que es vivir con una maldición y no puede creer que haya tomado su maldición como una forma de acercarse a él, se siente mal al respecto. Larriete le promete a Arzan que se asegurará de romper su maldición, lo cual lo conmueve y hace que su corazón lata con fuerzas. Nuestra protagonista procede a purificar su mano derecha, el duque mira a un costado y piensa por qué esta mujer no le tiene miedo, acostumbrado a que todo el mundo lo evite por su piel podrida, esta mujer lo mira como si él fuera alguien precioso, hace que su codicia hacia ella crezca. Larriete empieza a derramar lágrimas, y el duque le pide que se detenga, al no hacerlo, le sujeta su muñeca y le pide que por favor se detenga, mira su muñeca y no puede creer que tenga la muñeca tan delgada. Le pide que no se sobreexija, y ella le cuenta que no estaba utilizando todo su maná, que solo estaba intentando comprobar la maldición y que la mano izquierda se ve mejor y que aún permanece su poder de purificación. Le comenta que al parecer su magia lo está curando desde el interior, y procede a explicarle,
que el cuerpo del duque tiene un límite de aceptación del poder de purificación, no puede purificar ningún otro lugar hasta que su mano izquierda quede completamente purificada, le pregunta si entendió, a lo cual es asiente. El duque no tenía idea que había formas de purificar. Larriete con una sonrisa le dice, que no se preocupe, que asumirá la responsabilidad y lo curará antes de morir. El duque le pregunta, ¿antes de morir? Larriete en apuros responde que se refería lo antes posible, le dice que todo estará bien y que confíe en ella. El duque le pregunta si no le tiene miedo, en su interior sigue preguntando por qué él no es terrible ante sus ojos. Nuestra protagonista le responde entre risas si ¿hay alguna razón para tenerle miedo? Muy molesta e indignada le pregunta qué pasa con esos rumores de su participación en la guerra, que gracias a él la ganaron, que debería ser considerado un héroe que salvó el imperio, que esos rumores deben ser una broma, una conspiración imperial por celos hacia el poder de Candel. Procede a decirle, que él es la primera espada del imperio, que es ridículo tenerle miedo ya que es genial y que la maldición también es ridícula. Arzan queda en shock por sus palabras. Nuestra protagonista le continúa diciendo que a la persona que deberían tenerle miedo es quien lo maldijo, que son estúpidos al tenerle miedo a la víctima y que ellos son los que dan miedo. Larriete le sujeta el rostro al duque, y acercándose hacia él con una sonrisa le dice que no le tiene miedo, que lo único que teme es que él no salga con ella. Arzan le dice que por favor no diga eso y se gira. Nuestra protagonista se disculpa, sonrojada y quedando sus manos un poco ardientes, porque sus mejillas son muy suavecitas. El duque se levanta para retirarse y aún sonrojado, producto a la declaración de Larriete, le dice que la verá a las 7 en punto, para la cena. Nuestra protagonista al borde de las lágrimas se sorprende y le dice con una gran sonrisa que sí, que lo verá más tarde, mientras lo despide. Larriete mientras caminaba por la mansión llega a la conclusión de que Arzan es débil al contacto físico, piensa que dijo que sí a la cena porque le tocó sus mejillas. Mientras recuerda esa escena con mucho amor le interrumpe a alguien llamándola señorita. Se trata del Alstein, el mayordomo del ducado de Candel. Con una cálida sonrisa le pregunta si ya se reunió con el duque, y ella le responde que sí y le agradece ya que gracias a él pudo encontrarlo sin perderse. Le comenta que tiene planes para la cena con el duque, lo cual le sorprende al mayordomo, ya que el duque pasó mucho tiempo desde que cenó con alguien y recuerda que tras la muerte de la anterior duquesa, cena solo. Y empieza a ver a nuestra protagonista como un amuleto de la suerte y le pide que por favor cuide del duque. Entre risas Larriete le contesta que por ahora cenaran juntos. El mayordomo, ya planeando algo, le responde que por supuesto. Más tarde, el mayordomo le deja al duque un libro sobre la mesa, una guía sobre tener una buena cita. El duque, extrañado, mira el libro y piensa que aprendió modales para comer cuando era joven y piensa que, tal vez existe una etiqueta nueva que no conoce, que por eso le trajo ese libro. Tiene miedo de que una maga 5 años menor que él se ría de sus modales. Pero después, se da cuenta que el libro trata sobre tener una buena cita, y que no tiene nada que ver con él. El mayordomo, todo esperanzado, le pide que lo lea, pero él se niega diciendo que es inútil, a lo cual el mayordomo le cuestiona qué quiere decir con inútil, y que nunca fue más útil en sus últimos 27 años sirviendo al amo. Ya cansados por una pelea infructuosa, le comienza a leer el contenido del libro, diciéndole que es buena educación ceder la silla, hacer contacto visual mientras comen, y mirarse cariñosamente. Arzan le responde que no quiere oírlo y procede a ponerse un abrigo y dirigirse a la puerta. El mayordomo le pregunta por qué se pone un abrigo si cenaran adentro. La razón por la que se lo pone es porque quiere tapar el olor fruto de la maldición. Al entrar al comedor se encuentra a una muy contenta Larriete que se levanta dándole una cálida bienvenida. El duque no entiende por qué está tan feliz si es solo una cena y se sienta en una silla frente a ella. Nuestra protagonista, sin dudarlo, agarra sus cubiertos y se sienta felizmente a su lado, y le pide si pueden revisar un poco el contrato. Le expresa que honestamente piensa que no cree que le esté pagando lo suficiente por su magia de purificación y quiere hacer unos cambios. Lo cual le hace pensar al duque que los jóvenes de ahora son muy directos, pero que no importa cuánto dinero pida, se lo dará todo. Nuestra protagonista agrega 2 cláusulas adicionales. La primera es que el duque está obligado a comer con ella una vez al día, y la segunda es que saldrá con ella 2 veces a la semana. Los costos adicionales estarán a cargo del duque, pero Larriete pondrá límites en el costo. El duque le pregunta qué quiere decir con salir, a lo cual Larriete con una sonrisa le contesta que significa que en una cita. Al escuchar la propuesta de nuestra protagonista, el duque incrédulo se queda pensando, si solamente eso será lo que está agregando, pero que aún así estaría en problemas si ella no obtiene lo que quiere y se escapa. El duque decide agregar una cláusula que dice que si la maga Larriete desaparece sin purificar todas las maldiciones del duque,
la maga aceptará cualquier consecuencia de parte del duque de Candel y procede a mostrarle la cláusula adicional a Larriete, lo cual ella está de acuerdo. Pensando que su adicional parece ser una amenaza, pero que aún así prometió curarlo de todos modos. Una vez de acuerdo, proceden a firmar ambos el contrato resultante. Nuestra protagonista, sin perder el tiempo, le pregunta qué le parece ir a un picnic al día siguiente. El duque responde que irá al Palacio Imperial, que no podrá ser. Nuestra protagonista propone entonces pasado mañana, a lo que el duque le responde que no hay necesidad de apresurarse, pero ella le contesta que ella sí está apresurada, lo que lo deja confundido. Nuestra protagonista aprovecha y le dice que es porque quiere estar con él. El duque la ignora y le pide que sigan cenando. Unos días más tarde, en la mansión del duque, nuestra protagonista, ya habiendo recuperado todo su maná, se encuentra contemplando la belleza de la mansión y piensa que debe darse prisa de curar al duque antes de partir de este mundo, así que decide ir a purificarlo. Entra al despacho del duque, y éste la recibe diciéndole que se despertó temprano. Nuestra protagonista queda cegada por su deslumbrante belleza, y le dice mientras se acerca, que él es como un sol que nunca se oculta, que su cara es muy brillante, lo que incomoda al duque y le cuestiona qué está diciendo. Le dice que es muy temprano y hará mucho frío para ir al picnic, que será mejor que regrese porque tiene mucho trabajo. Nuestra protagonista se acerca al lado suyo y se sienta en el escritorio y le pregunta si tiene tiempo para la purificación. Esto le sorprende al duque, porque pensaba que no había recuperado aún su maná. Larriete sujeta la mano izquierda y procede a desenvolver el vendaje, ya que será más fácil de esa manera, y empieza a purificar. Muy contenta le comenta que a su mano no le queda mucho rastro de la maldición, que sanará por completo en unos 2 días. El duque no lo puede creer, mira su mano sin rastro de maldición, y piensa que pasó más de una década buscando la forma de eliminar su maldición. Recordando que la última vez se desmayó, le pregunta preocupado si se siente bien. Larriete le responde que sí, que ya conoce el truco para no desperdiciar mucho maná en vano. Nuestra protagonista, aprovechando la situación, repentinamente se acerca y le pregunta, ya que limpie parte de la maldición, ¿no deberíamos ir de picnic? Luego, se puede ver una hermosa vista del jardín de la mansión. La pareja se encuentra dirigiéndose al picnic. Larriete, por no escuchar al duque, empieza a temblar de frío. El duque la mira y le dice que le advirtió que por las mañanas hace frío. Larriete no desaprovecha la oportunidad y empieza a coquetear con él. Mientras acerca su cuerpo al suyo, le responde que es bueno tener una cita juntos. Con una sonrisa deslumbrante le dice que no tendría tanto frío si alguien le presta su abrigo, pero el duque se niega diciéndole que no puede, ya que piensa que sería un problema si huele la maldición, pero ella le da la razón, que sería un problema si él se enferma, lo cual deja confundido al duque, ya que no era esa la razón. Nuestra protagonista encuentra el lugar soleado perfecto para su cita, y le pide al duque que se acerque. Él se sienta a un lado extrañado por tanto entusiasmo. Ella le dice que está muy alejado y le pide que se acerque más, pero el duque le contesta diciéndole que le gusta el lugar donde se sentó. Nuestra protagonista, un poco triste, piensa que tal vez salió lastimado en una relación anterior, o que a él no le gusta ni un poquito ella. Debido a su falta de experiencia en citas, se lamenta que no sepa cómo seducirlo y solo pueda recurrir a su linda apariencia, pero aún así piensa que no estaría funcionando. El duque se siente muy incómodo, nunca pensó que estaría sentado en un prado de flores. Larriete saca la comida para el picnic. El duque, al verlo, se dio cuenta que lo preparó el mayordomo, ya que estaba comprometido en la causa de ser un casamentero. Nuestra protagonista le pregunta cuál es su comida favorita, a lo cual el duque responde que no tiene. Larriete se sorprende, no entiende cuál es el placer de vivir sin comer lo que te gusta. Ella, mientras saca un sándwich, le cuenta que su platillo favorito son los sándwiches de salmón, pero no le gusta el olor de los pepinos, pero que aún así puede comerlos. El duque siente un olor fresco proviniendo de ella y dice ese olor, y Larriete, pensando que se refiere a los pepinos, le pregunta si a él tampoco le gusta cómo huelen los pepinos mientras le ofrece un sándwich. El duque reflexiona que tal vez es porque ella está purificando su maldición, que su propio olor se está diluyendo. Él le gustaría preguntarle si ella puede sentir su olor o solo es considerada con él, pero no se atreve. Agarra el sándwich que le está ofreciendo y procede a comerlo, dejando una imagen digna de exposición. Nuestra protagonista, sonrojada ante tal imagen, queda embobada viéndolo comer, pensando en lo guapo que es. Inspirada, Larriete con magia hace una corona de flores para el duque y se lo coloca en la cabeza, dejando una imagen súper digna de fondo de pantalla. Larriete no puede apartar su mirada de tanta belleza. El duque le dice que no se burle de él, se quiere quitar la corona, lo que Larriete lo intenta detener, pero el viento hace de las suyas y se lleva la corona volando. Larriete empieza a correr tras ella. El duque, preocupado porque había una fuente, le dice que espere, que tenga cuidado.
Larriete sin escuchar cae al agua, pero nuestro duque fue más rápido y logra amortiguar su caída. Arsán le dice que es hora de dejar de meterse en problemas a una sonrojada protagonista. Larriete empapada se queda quieta mirando a Arsán un poco sonrojada. El duque que la estaba sujetando, le pasa su mano por su cabello y se da cuenta que está muy mojado y le dice que se puede resfriar, a lo que ella responde que nunca se ha resfriado antes, que estará bien. De repente, Arsán la levanta en brazos y le dice que es hora de regresar, a lo que ella responde que es injusto, que la cita duró muy poco. Más tarde, el mayordomo le toma la temperatura a nuestra protagonista ya en cama, y se puede ver que efectivamente se enfermó, tiene demasiada fiebre. Ella muy contenta le felicita al duque porque está viendo su primer resfriado de toda su vida. El duque la mira con incredulidad y sin entender qué está pasando. Nuestra protagonista al ver cómo la está mirando le pide perdón. Arsán le dice que ese día tiene que ir al Palacio Imperial, así que llamó a un sacerdote para que venga a verla. Ella asiente y se queda en cama. El duque un poco extrañado pensaba que le rogaría porque se quedara con ella y piensa que tal vez es más madura de lo que pensó, mientras ella conmovida piensa que él es tierno porque se tomó el trabajo de llamar a un sacerdote para comprobar su estado. El duque, pensando que su reacción es distinta a la de siempre, se retira junto al mayordomo. El mayordomo le da fuerzas para que se componga. Posteriormente, ya en el carruaje dirigiéndose al Palacio Imperial por trabajo, el duque se encuentra pensando y se pregunta por qué será que la protagonista dejó la casa Blanche. Le parece extraño que se quede la hija de una familia importante en casa de otro duque. Se dio cuenta que se distrajo mucho con ella como si fuera un perrito juguetón y no le hizo las preguntas importantes. Deberá averiguarlo más adelante. Luego, el carruaje saliendo de la mansión Candel se cruza con otro carruaje entrando. Al ver por la ventana del carruaje ve una larga cabellera plateada. El duque piensa que se trata de una sacerdotisa, y con una sonrisa se siente aliviado porque se trata de una mujer. El duque se tapa la boca extrañado y sorprendido se pregunta si acaba de sonreír. Más tarde, en la habitación de Larriete, un joven apuesto de cabellera larga y plateada le pregunta a nuestra enferma protagonista si ella es la paciente que tiene que tratar, que él viene del templo. Larriete se queda sorprendida y sonrojada, no puede creer el hermoso rostro del sacerdote. El sacerdote se siente en la cama de Larriete a un lado y procede a presentarse como Doa, un sacerdote de Alteón. Ella se presenta como Larriete. Doa dulcemente toma la cara de Larriete en sus manos, y le dice que comenzará a curarla. Se puede ver que usa su magia curativa mientras sujeta su cara y se miran fijamente, mientras le pregunta, ¿cómo es que llegó hasta ahí la señorita Larriete? Pregunta que le extrañó a nuestra protagonista e inmediatamente, el sacerdote se disculpa por la pregunta, y le explica que debido a esa mala costumbre está siendo intimidado en el templo, supongo se refiere a meterse en donde no lo llaman. Le continúa contando que el orden de la jerarquía del templo es claro, y que un sacerdote menor como él es a menudo ignorado. A nuestra protagonista le da un poco de lástima, y vio que el sacerdote tiene una cicatriz en la frente. Escuchó que ese tipo de tratamiento lo realizan los sacerdotes de bajo rango y sin dinero, y piensa que los sacerdotes mayores los deben acosar por ser sacerdote de menor rango, y más aún si tiene una cicatriz. El sacerdote le dice que ya terminó, a lo que nuestra protagonista, ya sintiéndose mucho mejor, le dice que es muy bueno. Lo observa y cuestiona si ya le habrán pagado, pero que igual le dará algo a modo de agradecimiento. Le pide que se acerque un rato, a lo cual él asiente y mientras toca su cicatriz, procede a curarle la cicatriz con su magia de purificación. Se da cuenta que esa cicatriz requiere más maná de lo que pensó, pero aún así logra curarlo por completo, lo que deja sorprendido al sacerdote Doa. Con una sonrisa le dice que ya terminó. El sacerdote se toca la frente donde estaba la cicatriz y dice que eso es increíble, y mientras sonríe le pregunta si ella es una maga de curación. Se acerca un poco más. Larriete le responde que sí, a lo que él inmediatamente le propone trabajar como su maga de curación personal, que le dará una muy buena paga, lo que hace dudar a nuestra protagonista, ya que se supone que es un mago de rango menor, pero aún así, por más que sea guapo también, sigue prefiriendo al duque Arsán, así que le responde que no puede porque está ocupada. El sacerdote le dice que entonces en cualquier momento que tenga tiempo estará bien. Ella le contesta que podría ser. Él le dice que entonces tienen un acuerdo. Mientras se sigue acercando aún más, le dice que como muestra de su agradecimiento le continuará curando de forma gratuita y que él siempre pagará por sus tratamientos. Nuestra protagonista, cegada por tanta belleza, se pregunta por qué no debería de aceptar, así que acepta su trato. El sacerdote le propone ser amigos. Mientras se acerca cada vez más hasta quedar a pocos centímetros de ella, le dice que le agrada mucho la señorita Larriete. Debido a que ella nunca tuvo amigos con quien hablar, piensa que es una buena idea tenerlo de amigo, así que le dice que está encantada de conocerlo.
a lo que el sacerdote le contesta igualmente. Más tarde en el templo Alteón, se ve llegar al sacerdote Doa y una persona le da la bienvenida al sumo sacerdote Micael Doa Bellón, por lo que podemos inferir, no se trata de ningún sacerdote de rango menor. Si quieren segunda parte no se olviden de suscribirse y darle a like.